Pues para este programa tengo el honor de contar con Maruma Rodríguez. La conozco de oídas desde hace mucho tiempo, pero tenía ganas de ponerme en contacto con ella y de invitarla a que compartiera espacio en la maestría del cuerpo. Encantada, Maruma. Muchísimas gracias por invitarme, Vanessa. Encantada también de estar aquí contigo. Gracias por aceptar. Pues hago una breve intro de Maruma. Maruma tiene una experiencia tremenda en educación somática. Entonces, bueno, voy a nombrar, creo que es importante hablar de toda tu trayectoria y formación. Es profesional de la educación somática registrada en The International Somatic Movement Education and Therapy Association, ISMETA. Mi es profesora y practitioner de Body Mind Centering y es educadora somática de movimiento, educadora del desarrollo infantil certificada por The School for Body Mind Centering. Se ha formado en masaje tailandés, masaje tradicional truina, masaje facial Cóvido y también es profesora de esferoquinesis certificada por el CIEC de Buenos Aires. No he nombrado más capitales porque es que es tremendo tu currículum y además es maravilloso, ¿no? Porque hay una base ahí de trabajo y de formación tremenda. Y la primera pregunta que quiero hacerte es que nos hables un poco del método Mind Body Centering, en qué consiste, cuáles son los Ujú. fundamentos y cómo llega a ti. Ya. Bueno, body es cuerpo, mind es mente. Entonces, esto sería así como cuando la mente y el cuerpo se encuentran, ¿sí? Un poco en esta visión de que ambos son un continuum, o sea, no existe el cuerpo sin la mente, ni la mente sin el cuerpo. Y este es un método de estudio del propio ser a través de mapas de anatomía y fisiología, así como de la embriología del origen de la formación del cuerpo, de la vida. Y lo interesante es que es un método vivencial, o sea que no es un estudio teórico de la anatomía, sino un estudio experiencial. Es decir, que podemos tener la experiencia de eh, la realidad de nuestros propios órganos, de nuestros propios huesos, de nuestros fluidos, de cómo acciona nuestro sistema nervioso. Entonces es un método de autoconocimiento a través de estos mapas de la anatomía, de la fisiología y la embriología. Así como también se toma en cuenta cómo es el desarrollo, o sea, cómo es el proceso del desarrollo motor de los humanos, ¿sí? Cómo pasamos de la gestación a que un momento llegamos a caminar. Así que bueno, es un método que tiene usos bastante poderosos en campos como la rehabilitación, en campos como, por ejemplo, pues la expresión artística, en el acompañamiento al desarrollo motor, eh, en la psicoterapia, o sea que al estudiar como la base biológica y, y sensible de nuestro desarrollo, podemos entonces traer estos principios a diferentes campos de estudios, ¿no? Que tiene muchísimas aplicaciones. Y bueno, lo conocí cuando estudiaba danza en Caracas, que vino una maestra de Body Mind Centering hace, pues yo creo que ya más de 25 años a enseñar y a mí me gustó mucho sentir que tenía un espacio como mucho más amplio del que yo habitualmente percibía, que habíamos trabajado los órganos, entonces ese volumen interno, dije, wow, estas sensaciones eran nuevas, entonces creo que en la búsqueda de esa novedad que me hacía bien, empecé un poco a seguir ese camino, ¿no? Que siempre ha estado conectado con, bueno, el placer que genera la danza, el movimiento, la expansión que genera esa posibilidad que tenemos los seres humanos de, bueno, de movernos, de transformarnos. Este sería un resumen corto. Claro, tiene mucho que ver esto que, ¿no? Tú te defines como educadora somática y con esto que me estabas contando, pues claramente resuena muchísimo, ¿no? Ujú, Cuando se escucha mucho ahora, ¿no? La palabra somatizar, somático, está muy de moda, muy a la vanguardia, también porque la neurociencia le ha dado mucho más peso, lo ha hecho mucho más accesible, ¿no? ujú, A cualquier persona. Pero tenía como una connotación de todo lo que era somático
venía de una respuesta, una reacción a un trauma, ¿no? Como hay que trabajar este aspecto somatizado porque ha ocurrido algo, no Ujú, simplemente por mover el cuerpo y adquirir conciencia de él, ¿no? ujú. ¿Cuál es la definición que le das a educadora somática desde tu punto de vista? ¿Cómo se hace una educación somática al Claro, margen de que esa persona vaya a trabajarse algo más concreto, ¿no? De alguna memoria o algún trauma. sí. A ver, hay como, vamos a contextualizar un poquito, ¿no? Qué es la palabra somática en cuanto definimos educación somática, porque la palabra soma viene del griego y significa cuerpo vivo, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo en la experiencia primera, ¿sí? En primera persona de, bueno, esto que siento, esto que percibo de mí al moverme también. Entonces, el campo de educación somática es un campo es un campo reciente de estudio, donde entran, es como un paraguas que reúne a varias disciplinas que ponen justamente el énfasis en la capacidad que tenemos de aprender y reaprender a través del movimiento, ¿sí? Y dentro de ese campo, bueno, se agrupan muchos métodos, como por ejemplo el Feldenkrais, la autonía, la técnica Alexander, la giroquinesis, la esferoquinesis, el body mind centering, ¿sí? O sea que es un campo amplio y en el caso del BMC, Body Mind Centering en español abreviamos BMC para no, el nombre se hace un poquito largo para no decirlo completo, pero un poco la creadora, la fundadora de este método se llama Bonnie Bainbridge Cohen. Esta mujer está viva, vive en los Estados Unidos y a su avanzada edad pues es muy bonito y muy esperanzador verla moverse, porque te da también otra referencia de cómo es envejecer también en conexión con nuestro propio sistema, nuestra propia biología, ¿no? Así que en ese sentido, pues BMC propone que somos nosotros el campo de estudio, ¿sí? No es tanto la visión, en este caso, somática, no es solo de lo que podemos somatizar, como se escucha tradicionalmente en el mundo de la medicina, sino también de la autoexploración y el autoestudio de cómo somos, de qué nos pasa cuando nos movemos de una manera, de qué nos aporta empezar a sentir la conexión, por ejemplo, entre las costillas y los pulmones, entre los fluidos y mi capacidad de estar atenta en un determinado momento. Así que es un trabajo que de alguna manera toma mapas de ciencia, pero los conecta con la experiencia y también con la expresión que esto pueda tener. Y luego somatización en el estudio del BMC se refiere también al proceso de poner en movimiento en el cuerpo un mapa. Por ejemplo, yo te digo, bueno, en este espacio hay dos huesos, ¿sí? Está el radio y está el cúbito. Y a lo mejor te pido que te muevas de una manera, o sea, que muevas el brazo sintiendo estos dos lados de tu cuerpo que tienen dos huesos. Entonces, esa experiencia es, dentro del campo del Body Mind Centering, una somatización. O sea, que significa algo distinto a cuando te dicen estás somatizando tal cosa, ¿sí? Pero ambas se pueden informar y se pueden, ¿sí? Ayudar, porque a lo mejor te duele el brazo y hacer un movimiento de este tipo con esa atención en tus huesos te puede dar una experiencia distinta de mover el brazo. Y entonces es cuando se habla de reorganizar patrones de movimiento. Y en ese sentido se habla de una educación, ¿ok? Que se trata de darnos diferentes posibilidades de tener la experiencia de nosotras mismas en movimiento. Y eso ayuda o reeduca, porque ahí entra un poco en juego el sistema nervioso también, le da opciones diferentes a nuestro sistema nervioso para movernos y para tener la experiencia de una determinada acción o en relación. Al hilo de esto que hablas, ¿no? De poder, perdón, es como darnos la experiencia de habitarnos y de vivir un movimiento de una manera diferente con conciencia, ¿no? Desde el propio Ujú, cuerpo. Eh,
puede ayudarnos a relacionar la relación con nosotros mismos y con el entorno, tener más conciencia del cuerpo. Además, esa práctica, ¿no? de habitarnos, de sentirnos, y puede a su vez también cambiar ciertos patrones, como antes decías, ¿no? de organización corpórea, pero puede también cambiar patrones o creencias que estaban establecidas. Claro, yo creo que sí. Fíjate que ah, me gusta pensar en esa tríada como pensamiento, emoción, acción. Ujú. Y bueno, a veces tenemos esta eh, necesidad de mirar nuestros pensamientos, de ver, o sea, hay escuelas que proponen también como que cambiando el pensamiento cambia todo lo demás. Y también desde el cuerpo puede aparecer otro pensamiento, ¿sí? Porque si cambia la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, la autoimagen que tenemos de nuestro cuerpo, a lo mejor cuando yo te hablaba de mi experiencia antes, si yo sentía que mi torso era así y de pronto empiezo a sentir que está más expandido, esa sensación corporal puede traer un estado mental diferente que me hace pensar diferente de mí, que me hace percibirme diferente. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí, que a través de la, el cultivo, ¿no? de el estar profundamente enraizado en el cuerpo, nos puede ayudar a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera diferente. Una de las propuestas que trae la somática es que es estudiar el cuerpo en primera persona, ¿no? No, cuando estudiamos en el colegio un poco biología, es como que el cuerpo está allá. E incluso muchas veces en la danza, el cuerpo es el cuerpo que tienes que aprender, o en O el en el yoga, yoga, ¿no? ¿no? Son los Son los cuerpos que cuerpos tienes que que llegar, llegar, obviamente obviamente, desde desde la la conciencia conciencia y de la y de la guía que vida que tengamos, tengamos. pero Pero cómo es como ese es el cuerpo cuerpo vivido vivido en en primera primera persona, persona, cómo es como es abrir ese abrir ese espacio espacio para para escuchar escuchar el el cuerpo. cuerpo. Es muy interesante porque esto que planteas de la escucha del cuerpo se puede aprender desde bien pequeñitos. Y ahí va tu lado, porque creo que Body Mind Centering también tiene, ¿no? Una Ujú. otra, como otra escuela que abre, es la misma, pero tiene una raíz, ¿no? Que abre a la educación en el movimiento de la infancia, ¿no? Ujú. En el desarrollo de la infancia. Me encantaría que nos contaras más. Yo ya sabes que tengo muchas preguntas acerca de esto porque me resulta tan interesante y tan poco conocido. Se trabaja con el adulto, pero no se trabaja con el niño y menos a edades tan tempranas como hacéis vosotros, desde Ujú. bebés. Entonces, me gustaría que nos hablaras de cuál es el pozo, ¿no? Cuál es la función, desde dónde lo hacéis Ujú. y las bases. Sí, Y, a a ver, ver, ¿cómo como lo lo explico explico sin sin hacerlo hacerlo tan tan largo largo Hazlo y largo. comprensible? Seguro que es interesante, así que no te cortes. Eh, Eh, el el aspecto del aspecto del desarrollo desarrollo Ujú. motor, el motor, el desarrollo desarrollo de de cómo cómo los seres los seres humanos humanos nos nos empezamos a empezamos a mover, mover es es una de una las de las bases bases del del trabajo de trabajo de Body Body Mind Mind Centering. Centering. Eh, Eh, y y hay hay este este abordaje de abordaje de también también sensibilizar a los sensibilizar a los padres padres acerca acerca de de qué qué pasa pasa justamente justamente después del después de nacimiento y cómo podemos acompañar ese proceso de desarrollo, dando a los bebés la posibilidad de también descubrir por ellos mismos y alcanzar por ellos mismos los hitos de desarrollo. Ujú. Es decir, por ejemplo, en el vientre estamos rodeados del fluido amniótico, es decir, que la piel está en contacto permanente con un fluido y además de con las paredes del útero. Esa compresión que teníamos en el útero cuando nacemos cambia porque somos completamente expuestos a la gravedad. Y como los bebés muy pequeños todavía están, no sé si has visto, un bebé pequeño tiene estos movimientos como más aleatorios, está calibrando cómo se mueve en el aire porque estaba acostumbrado a moverse en el agua y en un recinto mucho más pequeño, ¿sí? Así que hay un cambio muy grande a la hora de llegar a la Tierra y de respirar por primera vez.
Entonces, hay un trabajo que se hace de educación también para los padres, para que puedan acompañar. A mí me gusta siempre poner el foco, bueno, en el disfrute, ¿sí? En el placer, aunque obviamente la crianza es retadora y hay un montón de desafíos, pero cómo transmitir también que el cuerpo tiene una sabiduría y que en ese encuentro del bienestar, podemos transmitir a los bebés la misma sensación y desde ese cuidado, desde esa contención, ellos se puedan desarrollar. Entonces, cosas, digamos, más aplicables al día a día, por ejemplo, como coger a un bebé de una manera alternativa a cogerlo desde acá siempre, ¿no? Como agruparlo, reunirlo como una bolita y poderle dar con el cuerpo adulto una contención y al mismo tiempo la libertad de moverse, porque ese volumen que es el bebé se está moviendo y cómo podemos ser un contenedor receptivo para ese movimiento. Esto cuando están muy pequeños, luego cuando empiezan más adelante a gatear, a reptar, cómo podemos también acompañar esto. El bebé tiende a copiar el tono del adulto. Entonces, si nosotros estamos como adultos muy tensos, muy angustiados, pues el bebé recibe esa información también. Entonces, ¿cómo podemos aprender a encontrar los apoyos que nos da el respaldo de una silla, que nos da otro adulto, otra cuidadora, la pareja, el sofá, o sea, como nuestras superficies de apoyo a través de las cuales está actuando la gravedad? Y cómo desde ahí podemos entonces relacionarnos con el bebé. Otra de las cosas puntuales que podemos hacer es observar también cómo el entorno facilita el desarrollo o lo obstaculiza. Si dejamos al bebé todo el tiempo en la misma posición, no le estamos dando oportunidades de explorar el entorno, ¿no? O de moverse. Entonces, también es un poco eh, revelar lo que está allí. A veces, a veces es tan obvio que no se ve, ¿sí? Como, bueno, dejamos al bebé sentarse por sí mismo o lo estamos sentando antes de que pueda hacerlo por sí mismo. Entonces, estamos nosotros obstaculizando su propio desarrollo o lo estamos favoreciendo. Interviniendo, ¿no? Sí, Interviniendo en su desarrollo. claro, pero a veces es cuestión de pequeños ajustes, pequeños momentos de darnos cuenta, de sentirlos en los adultos, en nuestro propio cuerpo y de poder entonces acompañar, ¿no? Ese despliegue que ocurre en el primer año de vida, porque es en ese primer año en donde se crean las redes neuronales que en el futuro, por ejemplo, nos van a permitir la lectoescritura, o sea, la relación del ojo y la mano, que es algo que ocurre, por ejemplo, en el patrón de reptado. Este, y cómo transmitir esto, Esto es muy interesante. O sea, el patrón de reptado, según haya sido nuestra experiencia con él, nos va a facilitar o no el día de mañana esa fase de electroescritura. ¿Va a ser más fácil o menos fácil? puede, Vamos a tener puede tener, una puede relación. tener que ver, sí, pueden haber muchos factores y lo que me parece importante también es cómo podemos, como educadores, transmitir esto, no desde la alarma, sino desde la confianza de que los padres, las madres, los cuidadores pueden tener los recursos para hacer esto de una manera más respetuosa, este, y más amplia, ¿no? Como contar, como realmente poner a disposición los recursos que ya tenemos. Eh, Porque no hay condena, ¿sí? Es decir, tenemos la plasticidad cerebral hasta el final de nuestros días, así que lo que no se aprendió en ese momento, bueno, podría reaprenderse en otro, pero mucho mejor si de más temprana edad podemos crear el campo para que se desarrolle todo nuestro potencial de movimiento. ¿Crees que los papás, yo soy mamá, por eso cuando hablabas de
Y me he equivocado muchísimo, también lo admito, porque si no me hubiese equivocado, no hubiera investigado más. Ahora haría las cosas totalmente diferentes. ¿Crees que los papás tenemos miedo en exceso y sobreprotegemos mucho a los niños, no dejándoles que ellos mismos? Es como si no confiáramos en que su propio instinto está bien, o sea, está educado y ya viene de serie como para hacer las cosas de manera en la que no tengamos que intervenir, sino estar precavidos por si corren peligro, pero el resto funciona bien. Entonces tendemos a no confiar a que eso que están haciendo es lo que tienen que hacer y vamos a corregirlos todo el tiempo, vamos a intervenir en su proceso. En realidad, esto que planteas del trabajo en el desarrollo infantil es un trabajo de toma de conciencia de los papás, ¿no? Para mí sí. O sea, en todo caso se puede obviamente acompañar al bebé, pero el bebé, los bebés, las bebés dependen de los padres o de los cuidadores principales, ¿sí? Porque un bebé necesita de nuestra atención y de nuestro cuidado para desarrollarse. Yo creo que eso que dices, bueno, yo creo que también depende del contexto y de lo que hemos aprendido y de nuestra cultura. Eh, y bueno, hay como ese miedo, ¿no? A hacerlo bien, a hacerlo mal, y creo que eso es algo que aprendemos desde muy temprano porque hemos sido educados en esto está bien, esto está mal. Y ha habido menos espacio para explorar qué se siente bien para mí, qué siento yo, confiar en esa conexión y con un poco de información, también con el criterio de saber, bueno, de dónde viene esta información, cuál es la fuente, esto me resuena a mí como madre, esto no me resuena. También devolverle a los padres la autonomía, la confianza y el poder de que están haciendo la crianza de la mejor manera que lo pueden hacer. Ese sería mi acompañamiento como educadora, ¿no? Proveer información, proveer canales y también dejar espacio para que los padres escojan. No es que yo tengo la verdad, es que la verdad es lo que para cada quien funciona en cada momento, esa apertura y esa plasticidad o esa adaptabilidad, ¿no? Si tengo miedo de que el bebé se caiga y lo cojo todo el tiempo de la mano, ¿sí? Si cuando está aprendiendo a caminar, por ejemplo, no tiene las manos libres para usarlas en el momento de la caída, ¿sí? Ahora puedo entonces, por ejemplo, estar cerca, estar atenta, ver si está en peligro y obviamente accionar, o cómo es ese diálogo, ¿no? Cuidado, te vas a caer. Bueno, a lo mejor es que yo tengo miedo de que te caigas, ¿no? Y es diferente, a lo mejor decirte, a mí me pasa tal cosa si te veo hacer esto, a decirle de antemano, te vas a caer, te va a pasar Educarlo esto, en él. ¿no? Porque es diferente. Entonces, a mí me fascina un poco esta noción de espacio. ¿Cómo creamos espacio? Porque si yo te digo, si haces esto, te va a pasar esto, esto y esto, ¿no? El espacio relacional como que se reduce, porque yo te digo lo que te va a pasar. Pero si yo te digo, a mí me pasa esto con esto que tú estás haciendo, bueno, ahí empieza un diálogo diferente. Creo que se abre a otras posibilidades. Este, Completamente, completamente. Estaba pensando, ¿no? Que los niños, o sea, es una reflexión. Ahora hay muchísimos estímulos, ¿no? Y no hablo simplemente de pantallas. Vamos al teatro, vamos a museos, vamos a tal, pero desde bien pequeños estamos todo el tiempo como dándoles estímulos. Entonces, algo que nos parece que es rico, a mí me parece que es demasiado estímulo externo que no saben ni acoplar ni gestionar y que lo que puede generarles es cierta anticipación, un estrés para poder gestionar todo eso que están viendo, que están recibiendo a través de los receptores sensoriales y que no están sabiendo encajar. Entonces, ¿cómo podemos estimular a los niños, a los bebés, incluso a los niños hasta 5 o 6 años, de una manera mucho más amable, sin tener que acudir a cosas externas, ¿no? O sea, esto que decía, simplemente el hecho de que ellos se sepan relacionar con el entorno, con cómo utilizan su cuerpo, algo más sencillo, más orgánico, es más estimulante que llevarles a sitios. Ujú. Sí, ahí yo vuelvo a decir, bueno, depende como de cada caso, ¿no? Y no me gusta dar como una receta general para todos, pero entiendo lo que dice y lo vuelvo a relacionar con la necesidad del adulto. Si el adulto cree o siente en su ritmo vital que quiere estar en todo, que no se quiere perder de nada, que hay que proveer, que hay que actuar, que hay que...
como que no haya espacio para, de pronto, para bajar el ritmo, para no hacer nada y simplemente estar en la relación con lo que aparentemente es no estoy haciendo nada, ¿no? Cómo estar sin tantos estímulos. Y eso no quiere decir que no se pueda llevar al teatro, que no pueda hacerse, pero creo que es como acompasarse, ¿no? ¿Qué es lo que necesito en cada momento? Entonces, si los adultos nos podemos permitir esa relación de presente, de intimidad, es más probable que podamos llevar a nuestros críos de una manera también como más acompasada, ¿no? Entonces, me hace recordar esto entre, bueno, la relación entre el fluido, por ejemplo, y la membrana que hay en la célula, ¿no? Y cómo esa membrana se vuelve dúctil a la demanda del afuera, a la demanda del adentro, y una célula necesita alimento, pero también necesita eliminación. Es decir, si no se alimenta, muere de hambre, ¿sí? Y si no tiene un momento de eliminación, se muere intoxicado. Entonces, ¿cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy dejando ir, cuánto estoy soltando también? Entonces, bueno, creo que otra vez como una elección o una educación que nos hace ser un poco más sensibles o maleables, ¿no? A esa modulación que, bueno, que a veces es muy retadora porque hay, como tú dices, en efecto, en nuestra sociedad actual, muchísimos estímulos, muchísimos estímulos. Sí, yo lo percibo, ¿no? Percibo muchas luces, percibo muchas cosas que se hacen para los niños con sonidos muy altos, muchas luces, digo, para captar la atención y luego pues hay casos de TDA, ¿no? Entonces dices, bueno, es que los niños están expuestos a muchísimo más estímulo que nunca. Entonces es muy difícil gestionar eso para un cerebro que aunque está muy preparado para recibir estímulos, está preparado para recibir estímulos pero hasta un cierto punto, es decir, los orgánicos, los que están ahí, los que puede ir gestionando, los que le sobrepasan, al final es como que le están implicando más de sí mismo, ¿no? Y es una reflexión como madre, ¿no? Porque Sí, veo todas las cosas que hay y creo que los papás también tendemos a eso, ¿no? A no renunciar a cosas que queremos hacer y arrastramos un poco a los niños. Y es como, bueno, si él está diciendo que no, hasta cierto punto hay que abrir esa escucha y saber también entender, crear un equilibrio, ¿no? Los papás sí. debemos saber renunciar y a la vez también tenemos que ser capaces de aportarle cosas diferentes que puedan ser interesantes para ellos, ¿no? Pero también Exacto, eso que has dicho es muy lindo porque poder encontrar a un bebé en su desarrollo es un poco ir también con él, ¿no? Si esto de poder ir con él al suelo, por ejemplo, o poder ir, si el adulto no puede ir al suelo, pues a lo mejor en la cama o donde, pero decir, puedo estar en ese espacio con el bebé, no solo con la idea de que lo tengo que entretener, sino que puedo estar en relación, que puedo estar desde mi propia presencia compartiendo esa presencia, pero es un ejercicio de, bueno, de estar disponible también para la relación. totalmente. Esa Ujú. disponibilidad, sí. Tenemos que aprender los papás a eso y la sociedad un poco también. Quería preguntarte por el trabajo que realizas con el fútbol, ¿no? Me Mm, parece muy interesante esto de la esferoquinesis, porque además, hablando de los niños, del juego, la pelota, ¿no? Es como que también es un elemento que a ellos les encanta porque es divertido, pero que también sentir ese contacto, ¿no? De alguna manera yo con mis alumnos, ¿no? Cuando se suben a un fútbol, bueno, alucinan porque tienen una sensación totalmente diferente a la que han tenido nunca. Es el juego, pero por otro lado es blandito, es amable, es ujú. reconfortante, le permite, como tú decías, experimentar posturas y formas que habían olvidado, pero que sí han sentido y han estado. Entonces, me gustaría que me hablaras de los procesos, ¿no? Que abordas desde la esferoquinesis que regulan y te permiten regular y recuperar la memoria intrauterina. Bueno, a mí esto me parece fascinante. Cuéntanos. Bueno, sí, es algo que he puesto en mi página web. En realidad, el método como tal
es mucho más amplio, Ujú. pero a mí me gusta tomar o enfocar esta parte, porque claro, luego como adultos no tenemos mucha más oportunidad de estar curvos sobre una superficie como estuvimos curvados en el útero, ¿no? Es una experiencia para todo el cuerpo de redondez, del espacio redondeado, que trae, bueno, mucho bienestar y que tal vez, no, para mí se vincula con esas memorias y que crea también un entorno para la regulación. Ojo, depende. Hay gente Ujú. que se sube sobre la pelota y se marea porque O se tiene tensa más. temas con el oído interno o se tensa, o a lo mejor hay que empezar con una pelota más pequeña, en posiciones alternas. Se pueden hacer muchas variantes. Pero como tú dices, es un elemento y esferoquinesis además está también enfocado en el Body Mind Centering, lo creó una maestra argentina que se llama Silvia Mamana, que también es maestra de Body Mind Centering, así que es la misma, una aplicación del BMC al trabajo con las pelotas. Y es verdaderamente, creo que como tú dices, no hay quien se resista como al placer de jugar, ¿no? Con este elemento. Y desde esta aplicación justamente resaltamos esa posibilidad que tenemos los humanos como mamíferos de jugar también y de aprender desde el juego. Es un trabajo que también ayuda como a mantener vivos los reflejos que son las respuestas de equilibrio que tenemos los humanos, ¿no? O sea, a la hora de perder el equilibrio, nuestro sistema hace algo para recuperar el equilibrio. Y esto es algo que con el trabajo sobre el balón se entrena muy bien, el equilibrio. Que a mí cuando hay muchos alumnos que me decían, pero es que no tengo equilibrio, digo, pues entonces sí lo estás teniendo, porque te, estás en el desequilibrio buscando tu equilibrio. Eso es, eso es el equilibrio, la propia práctica de no caerse, ¿no? En el día a día. O de caerse y recuperarse, O porque de si te, caerse, sí, eso. caminar es caer, ¿sí? Cuando estamos caminando son pequeñas caídas. Efectivamente, Ujú, efectivamente. Cuando te he descrito, ¿no? Y hablaba de las formaciones que tienes como masajista, ¿no? Que haces masaje tailandés. Yo me he formado hace bien poquito en masaje tailandés y además he tenido una experiencia mística conmigo misma porque fui con un dolor en la pierna con la rodilla así y salí con la rodilla así. O sea, fue el tacto. Ahí fue como la incursión del tacto. Justamente estoy investigando mucho y leyendo mucho y lo pude vivir en mi propia piel y nunca mejor dicho. Entonces, quería que me hablaras de las diferentes formaciones de masajes que ujú, tienes, para qué utilizas cada uno de ellos, ujú. ¿vale? Y cuál es tu experiencia personal con ellos. Sí, aquí tengo que volver al BMC porque mi mayor background en el trabajo con el contacto manual viene de la escuela de Body Mind Centering y esto se fusiona o lo aplico a todo mi otro trabajo. Creo que es al revés, ¿no? Que el Thai, el masaje Tuna, el Kovido vienen a darme como otra capa u otras estructuras al trabajo que ya tenía desarrollado por mi formación como educadora y terapeuta somática en BMC. Y es lindo poder contar como con una paleta amplia de recursos para facilitar los procesos de las personas que vienen a verme, ¿sí? Ya sea en grupo o individualmente en busca de ayuda. Entonces, hay una cosa linda que me gusta mucho en el masaje Thai, que es esa cosa rítmica en las presiones, los estiramientos que propone eh, y un poco la estructura, ¿no? De pasar por todo el cuerpo para permitir a la persona que encuentre una meditación a través del tacto. Entonces, pues trabaja un poco con integrando y depende como del caso que veo pueda entrar en en una técnica o en otra. Ujú. Y con el masaje facial COVID también respeto algunas cosas de las que aprendí, pero también he hecho mi propia integración. Entonces, como estoy trabajando mucho con el asunto del sistema nervioso, el nervio vago, eh, pues el trabajo de la cara
está haciendo una combinación entre ir profundamente a, a esos espacios donde se habitan esos nervios que permiten un poco más entrar en estados de recuperación profunda. Y bueno, tiene el plus de la parte estética porque genera un lifting en la cara y eso también es apreciado, ¿no? Por, por las personas que vienen a trabajar. Como si estás internamente bien, también eso se refleja en tu cara. Pero la cara es un lugar donde pues la musculatura revela mucho de nuestros estados de ánimo. De hecho, es el lugar en el que los analistas en comunicación no verbal buscamos. Hay que saber Imagínate. buscar y el rostro es un lugar fundamental, ¿no? Porque es donde se expresan las emociones, donde aparecen y desaparecen en primera instancia, ¿no? Es el mapa. Entonces sí que hay muchísimos músculos en la cara, en el rostro, y al masajearlos yo creo que eliminas tensiones de unas, Sí. activas otras, ¿no? Y es como que vas dándole pues esa reorganización. Pero me he quedado con algo que has dicho del nervio vago a través del masaje facial. Mm. ¿Eso cómo es? Cuéntanos. ¿Cómo activas o desactivas? Sabes ¿Por qué que, te pasa? ¿Qué canales hay? a ver, el nervio vago es el nervio principal del sistema nervioso autónomo. Ujú. Por ejemplo, desde la teoría polivagal que acuña Borges, se mira que el sistema, que el nervio vago tiene tres ramas, ¿sí? Una rama dorsal, que sería como la más antigua y la que nos conecta con, pues, cuando te pasa, o sea, con animales más antiguos, ¿sí? Eh, una rama más ventral, ujú, y bueno, y luego el sistema nervioso, el aspecto simpático del sistema nervioso autónomo. Entonces, hay una rama que conecta un poco el oído interno, está cerca del trigémino, el nervio vago desciende hasta el diafragma, pasa el diafragma hasta los intestinos. Entonces, bueno, toda la fascia que está alrededor de los nervios, que está en los músculos, que está en toda la región de la cara, cerca de los oídos, en el cuello, incluso alrededor de los ojos. Todas esas maniobras hacen que lo que me cuentan los clientes y lo que yo he experimentado por mí misma, podamos como descender un poco en ese estado de calma. Ujú. Entonces es algo que es bien interesante proporcionar Ujú. y cómo también a través del movimiento, pero cómo a través del contacto podemos ayudar a activar o a dejar que este nervio, que en realidad no está solo, porque siempre cuando hablamos de una sola estructura en el cuerpo parece que esta estructura es responsable, pero el cuerpo es una unidad celular, ¿no? Una comunidad celular. Entonces, De hecho, pero la piel se forma a través del sistema nervioso, o sea, es todo. la piel y el sistema nervioso comparten el mismo origen embrionario, la capa superficial de la piel, Sí, que la sí. capa profunda viene de otra capa germinatoria, ¿no? Que es la misma que da origen, por ejemplo, a los músculos o a los huesos. Eh, pero sí tiene mucho que ver la piel y el sistema nervioso y cómo, bueno, estos músculos, estos nervios están también embebidos en los músculos, en sus fascias, este, y todo lo que hagamos con esta sintonización puede ayudar también a activar y a regular el sistema nervioso autónomo. Qué maravilla, Maruma. Es que eres un libro de sabiduría, me encanta. Me encanta porque estaría aquí 2 horas preguntándote cosas, pero no podemos. No, pues, Pero ahora sí quería preguntarte, porque bueno, hemos hablado antes de la danza, de la poesía, ¿no? Que esto me lleva a la plasticidad del cuerpo y de cómo yo también, que practico danza y practico un método que puede ser plástico, pero que sobre todo a mí lo que me ha ofrecido ha sido conocer otras rotaciones en mi cuerpo, llegar a lugares en los que antes creía que había límites. Por lo tanto, de alguna manera yo también he abierto mi mente
a que eso se dé. Es decir, yo desde el cuerpo en búsqueda, ¿no?, activa de otros ángulos y otros lugares, incluso otros movimientos que nunca antes había experimentado, que cuando lo he hecho he dicho, pero madre mía, ¿y esta rotación? Ha sido alucinante, ¿no? Porque me reactiva, me abre, ¿no?, como con puertas que estaban cerradas a nivel mental. Entonces, quería que nos contaras cómo abordas la poética del movimiento y la danza, qué notas en ti y sobre todo en el trabajo de las personas con la que lo haces, y si realmente esa plasticidad que muchos notamos, que se da en el cuerpo y también se da en la mente, es algo que está demostrado. Mm, mm. Pero cada vez hay más estudios neurocientíficos que un poco vienen a confirmar lo que la somática también tiene diciendo hace ya varios años, Uh-huh. ¿no? Y creo que lo que el arte en una dimensión más amplia también viene aportando, que es la posibilidad de mirar la realidad desde diferentes ángulos, ¿no? Y creo que en la descripción que tú has hecho tan bellamente de, bueno, cómo movernos también es como cambiar de posición, cambiar de ángulo, ver lo no visto. Y para mí, el sentido poético, no solo la poesía escrita, que de ahí viene, pero el sentido poético es poder mirar justamente la realidad, bueno, como por primera vez. Y eso para mí también está muy conectado con la infancia y con el primer año de vida. Si tú escuchas cuando empiezan a hablar los bebés, o ya los niños un poquito más grandes, empiezan a decir cosas verdaderamente poéticas, ¿no? Sorprendentes. Es como casi que mirar la realidad sin, sin tantos filtros y sin tantas etiquetas. Entonces, no sé quién acuñó por primera vez esa frase de el mapa no es el territorio, ¿no? Y de cómo podemos recuperar y al mismo tiempo renovar y al mismo tiempo inaugurar prácticamente la realidad. Entonces, pues la danza también, fíjate a donde yo estoy en este momento, puede ser todo eso, ¿no? Todo ese encontrar despliegue. También puede ser la quietud y también puede ser beber un vaso de agua, y también puede ser estar sentada y ponerse de pie y tumbarse un rato. Es decir, cuando empezamos a habitar nuestro ser con atención, podemos descubrir danza en todo. Y y ese estar a mí me resulta muy inspirador. Escuchándote, hago un inciso, me estaba acordando, yo soy actriz también. Entonces, cuando tienes que crear como una coreografía en una escena, te marcas, vale, pues aquí voy a hacer tal cual, pum. Luego tú a eso, que se llama coreografía escénica, Ujú. luego a eso tú le tienes que dar naturaleza. No que la bailes, no, sí, sino organicidad, ¿no? Como hago desde el estado en el que estoy cada cosa, ¿no? Hay como ritmos, estacatos, tal, o silencios. Entonces, al final es una coreografía y una danza en sí misma, simplemente vivir. Exacto. Además que si recordamos cómo se creó el cuerpo, fue un proceso muy fluido. O sea, no fue que se hicieron primero los huesos y después se rellenó la estructura, sino que el flujo fue creando la forma. Y creo que a veces nos quedamos un poco estancados en la forma y en la estructura. Pero ¿qué hay dentro de eso? O cómo esa energía se forma, ¿no? Se vuelve forma y cómo esa forma se transforma. Completamente, es muy bello eso que decías, ¿no? De cómo tomo un vaso de agua, cómo al final respiro. Es que cuando lo practicas te das cuenta que efectivamente si bailas la vida cada día, también te ayuda a conectar con la belleza. Así es, así es. Por eso, bueno, para mí eso de danza y poesía, belleza, es un valor, es un principio que quiero atesorar y compartir. Qué maravilla. Pues llegados a este punto, yo invito a mis entrevistados a que hagan algo, una muestra. Bueno, en tu caso tienes que elegir de todo lo que saben de, bueno, para que compartan un poco y les llegue a los que están en casa
todo el trabajo que hay detrás. Vale, mira, vamos a hacer algo muy sencillo. Ujú. Vamos a usar nuestras manos, vamos a mirar un poco la forma que adoptan las manos, si las ponemos así boca arriba, y vamos a tocar la cara, como dejando que la superficie de las manos se encuentre la superficie del rostro. Podemos quedarnos un ratito con las manos en el mismo lugar, sintiendo el contacto de la piel de las manos con la piel de la cara, del rostro. Podemos dejar estar nuestra respiración en su ritmo y podemos sentir cuando las manos se quieren mover para tocar otros lugares del rostro. Podemos dejar también que la cara se apoye sobre las manos. Y podemos estar haciendo esto en silencio algunos minutos. Respirando, tocando. O dejando que las manos se puedan ir amoldando al rostro. Podemos dejar una mano en la frente, una mano en el pecho, en el corazón, mientras respiramos sintiendo estos dos espacios. Y la mano que estaba en la frente la podemos llevar al abdomen, toda esa región alrededor del ombligo. También podemos respirar allí sintiendo estos dos espacios. Tal vez puedes invitar un poco una sonrisa. Y cuando quieras, abrimos los ojos. Qué gusto de tocarse. Y bueno, esto sería algo para, para compartir. Pues qué final más fabuloso para dejarnos aquí en un estado de calma, de sonrisa interna, ¿no? Como de ternura. Y te estoy muy agradecida, Maruma. Ha sido un verdadero placer. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Yo me quedo con ganas de más. Es apasionante todo lo que sabes. Y quiero agradecerte que estés aquí. Muchas Y gracias, Vanessa, a ti por la invitación, por el espacio y por hacer este espacio. gracias. Y bueno, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Gracias a los que estáis ahí y gracias por seguirme. Venga.